Bienvenidos a nuestro taller bíblico. Hablaremos hoy de la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Entre todos los escritos de Pablo, la segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico. Aunque su decidida intervención a través de la primera carta había restablecido momentáneamente el orden interno de la comunidad, poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. Algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. A estos se sumaban otros adversarios del apóstol, que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Es probable que Pablo, advertido por algunos de sus fieles, haya ido entonces a Corinto para encarar personalmente a sus adversarios. Pero esa visita, que sin duda fue breve y se realizó en medio de sucesos dolorosos, no produjo el efecto deseado. Esto motivó el envío de una carta escrita en Éfeso, con muchas lágrimas, y en un tono muy severo, donde Pablo se defendía contra sus acusadores y reivindicaba su condición de apóstol. Más tarde, su discípulo Tito le trajo buenas noticias sobre la situación de la comunidad. Entonces Pablo, que se disponía a ir por tercera vez a Corinto, envió a la comunidad una afectuosa carta de reconciliación. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios da la impresión de ser la recopilación de varios escritos de Pablo, provenientes del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la iglesia de Corinto. De las tres partes que la integran, la primera reproduce probablemente aquella carta de reconciliación, mientras que la última parte sería la que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la iglesia. La carta segunda a los Corintios se puede dividir primeramente en dos capítulos, del 1 al 7, primera parte, donde Pablo reproduce la carta de reconciliación. Capítulos del 10 al 13, segunda parte, en donde Pablo habla a la comunidad con aflicción y angustia. Podemos hacer una segunda división de la carta por temas o mensajes centrales. En este caso, los mensajes centrales serían tres, que vamos a describir en este video o vamos a tratar de describir. El primer tema central es la apología del ministerio de Pablo. Nunca es agradable hacer apología o defensa de uno mismo. Pablo tuvo que hacerla para justificar su condición de verdadero apóstol, puesta en tela de juicio por sus adversarios. En el fondo, lo que estaba en juego era el evangelio que él predicaba. Por encima de todo, el apóstol quiere mantener la unidad de la iglesia de Corinto y dejar a salvo su sinceridad y el amor que le profesa. Semejante defensa no le impide reconocer su propia debilidad, la debilidad de la condición humana, a la que tampoco los apóstoles pueden sustraerse, pero es precisamente esa debilidad a la que hace referencia la que hace resaltar el poder y amor de Dios.
Esta apología personal da a Pablo la ocasión de destacar la superioridad de la nueva alianza sobre la antigua, y para mostrar la novedad de la nueva alianza. Señala las características que la contraponen a la antigua alianza. Esta se fundaba en la letra que mata, dice en 2 de Corintios 3:6. El Antiguo Testamento era provisorio y Cristo quitó el velo que impedía comprender su verdadero sentido. Él realiza la alianza definitiva en el Espíritu, que nos hace libre, la alianza de la reconciliación con Dios y entre nosotros. Y el apóstol se proclama ministro de esa alianza de reconciliación, a la que todos estamos llamados. Segundo tema central de la carta segunda a los Corintios: la colecta para la comunidad de Jerusalén. Hace tiempo los cristianos de Corinto habían resuelto hacer una colecta en favor de la iglesia de Madre de Jerusalén, que atravesaba un momento difícil. Una vez restablecidas las relaciones con Pablo, el mismo Pablo los exhorta a que lleven generosamente a la práctica esa feliz iniciativa. Con este fin les recuerda que su generosidad debe inspirarse en el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 2 de Corintios 8, versículo 9. La importancia que Pablo atribuye a esta colecta nos hace ver que no se trata de una simple ayuda económica. Esa solidaridad ecuménica entre las iglesias locales debía poner de manifiesto la unidad de la Iglesia universal, por encima de las diferencias entre judíos y paganos. Si los cristianos de Jerusalén, que provenían del judaísmo, hicieron partícipes a los paganos de sus bienes espirituales, también los corintios, que provenían del paganismo, debían retribuirles con bienes materiales. ¿Acaso Cristo no derribó el muro de enemistad que separaba a los dos pueblos? Efesios 2, versículo 14. El último tema a tener en cuenta en la segunda carta de los Corintios es la autodefensa de Pablo. En los capítulos siguientes, que van del 10 al 13, Pablo emplea un tono más bien duro y por momentos irónico, en el que se pone bien de manifiesto su carácter apasionado y lleno de contrastes. El apóstol vuelve a hacer una enérgica apología de sí mismo, respondiendo a las acusaciones de sus adversarios. Ciertamente no le faltan motivos para gloriarse, y él mismo los enumera: su condición de verdadero israelita, los peligros a los que estuvo expuesto y los sufrimientos padecidos por la difusión del Evangelio, como también las visiones y revelaciones que recibió del Señor. Pero Pablo prefiere gloriarse en su debilidad, porque cuanto más débil es, tanto más resplandece el poder de Cristo. 2 de Corintios 12, versículo 9. Y la fuerza del Espíritu. Y en último término, lo que lo lleva a hacer su apología es sobre todo el celo de Dios. En la parte iluminativa de nuestro encuentro queremos invitarte a que reflexiones sobre la palabra ecumenismo, sobre la importancia de la unidad de la Iglesia. Nosotros podemos participar en diferentes comunidades, en diferentes expresiones espirituales, en diferentes movimientos de la Iglesia. Pero es importante entender que estamos participando de una misma Iglesia. Teniendo en cuenta esto y lo que Pablo luchó e hizo por el ecumenismo, por la unidad de la Iglesia de Corintio, nosotros te dejamos en esta parte iluminativa la propuesta para que ores acerca del ecumenismo. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro taller bíblico.
Te dejamos un abrazo, una bendición y nos vemos el próximo encuentro.